En este video aprenderemos cómo separar texto que se encuentra en una sola columna en columnas independientes. Para ello analizaremos los dos métodos posibles, el usando delimitadores y el usando ancho fijo. El comando de separar texto en columnas es una de las herramientas de Excel que nos permite separar en columnas independientes información que estaba combinada originalmente en una sola columna. Acá tenemos dos ejemplos de cómo podría venir la información cuando estuviese agrupada totalmente en una sola columna. Acá, por ejemplo, en la primera opción, tenemos que los datos se encuentran agrupados, pero hay algo que los separa, hay algo que los delimita, hay algo que permite identificarlos, que en este caso son los caracteres que son el slash y el porcentaje. Este slash y porcentaje lo vamos a llamar delimitadores, caracteres delimitadores. ¿Qué cosa es un carácter delimitador? Es cualquier carácter que nos permite separar los datos y poderlos identificar unos de otros. ¿Qué caracteres delimitadores normalmente usamos? La coma, el punto y coma, el guión, el slash, el espacio en blanco o inclusive combinación de ellos. Por ejemplo, acá tenemos dos símbolos delimitadores, que es el slash y el porcentaje. La idea es, usando la posición de estos delimitadores, poder usar el comando de texto en columnas y separar los datos en columnas independientes. En el segundo ejemplo, los datos no vienen separados por delimitadores, sino por el contrario, los datos ocupan un ancho fijo o determinado dentro de la columna. Acá tenemos que el número 1, el número 2, el número 3 están ocupando 2 o 3 posiciones siempre fijas dentro de lo que sería nuestra columna. Lo que sería acá, los departamentos están ocupando siempre un ancho fijo. Podemos decir que puede ser 15, 20 o 25 caracteres. ¿Qué pasa si el nombre del departamento es más chico? Igual está estos espacios en blanco de separación. Ahora, esta técnica es menos usada. ¿Por qué? Porque el archivo se hace muy pesado porque almacena espacios en blanco innecesarios dentro del proceso de importación. La técnica generalmente más usada es la primera, la técnica de los delimitadores, porque en este caso lo que nosotros podemos hacer es ganar espacio al hacer que el archivo ocupe menos posición o menos tamaño dentro de nuestro disco duro. Igual, en el segundo caso, que es datos de ancho fijo, nosotros podemos detectar dónde están los límites entre esos datos y poder hacer la separación en columnas independientes. ¿Qué observaciones importantes debemos de notar? Que muchas veces antes o inclusive después de separar la información será útil o necesario el comando de búsquedas y reemplazos. ¿Por qué? Porque es perfectamente posible que dentro de este texto combinado puedan venir caracteres raros, como caracteres 160, o espacios en blanco de más, como es clásico el carácter 32. Entonces, en ese caso, no es solamente importante el separar los datos en columnas independientes, sino también tenemos que saber cómo limpiar esos datos para que puedan ser trabajados normalmente luego con nuestras funciones. Otra observación importante es solo es posible separar una columna a la vez. Si nosotros notamos, todo esto se encuentra solamente en una columna. No podemos hacer separaciones de varias columnas a la vez. Tenemos que tomar solamente una columna y aplicando el método de separar texto en columnas, podemos separarlo en columnas diferentes. La tercera observación es recomendable que el destino del texto separado no sobreescriba al original para guardar la información original como backup.
Nuestra técnica de separar texto en columnas es una técnica destructiva. ¿Qué significa esto? Que si nosotros separamos el texto en columnas usando la misma posición inicial donde están los datos en la columna original, lo que se va a producir es un efecto de chancado o sobreposición. Por tanto, la data original se va a perder y se va a captar con la nueva información de los datos separados. Para evitar ese problema, es altamente aconsejable que la técnica de separación de texto en columnas se haga en zonas libres de nuestra hoja de cálculo. A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio. Supongamos que tenemos una columna con los apellidos y nombres de diferentes personas. Podemos notar a simple vista que la separación entre el apellido paterno y el apellido materno es un slash, y entre el apellido materno y los nombres también es otro slash, y eso se está repitiendo en todas las celdas de dicha columna. Por tanto, tenemos un patrón común. La separación entre los datos es un slash y por tanto el slash es el delimitador de la información. Por tanto, como hay dos métodos posibles para hacer la separación de textos en columnas, que es la primera, que es usando delimitadores, y la segunda, que es de ancho fijo, vamos a usar en este caso la primera opción, que es la opción de delimitados. El siguiente paso es hacer clic a la primera línea de la data. No se incluye la línea de los títulos. Y presionamos Control Shift flecha hacia abajo para marcar todas las celdas de la columna. Luego entramos por la opción de datos, hacemos clic en datos y en datos buscamos la opción que es texto en columnas. Una vez que la encontramos, hacemos clic en ella y se abre una ventana. En esa ventana, la pregunta que nos hace la computadora es qué método de separación vamos a usar. Obviamente vamos a usar el método de delimitados y presionamos el botón siguiente. El siguiente paso es la segunda ventana que se abre, indicar cuál es el símbolo separador o delimitador de los datos. En este caso es el slash. Entonces hacemos clic en otros y acá escribimos el slash. Si nosotros notamos, acá en la parte inferior se muestra una previsualización de los datos separados, tal como el computador está asumiendo la información que hemos entregado hasta estos momentos. Como todo hasta ahora está correcto, presionamos el botón siguiente y pasamos a la tercera ventana. En esta tercera ventana tenemos que escoger en la opción de destino cuál es la celda a partir de donde la información será separada. Entonces presionamos el botón que se encuentra acá, clic a la derecha, y escogemos una celda que se encuentre totalmente libre, por ejemplo esta. ¿Qué significa? Le estoy indicando al computador en estos momentos que cuando haga la separación de texto en columnas, esa separación se haga a partir de esta celda hacia la derecha y hacia abajo. Por tanto, no debemos de trabajar sobre la misma base de datos, porque el método que estamos empleando es un método destructivo. Si trabajamos sobre la base de datos original, la perderíamos. Por eso es que es muy importante esta parte del proceso donde especificamos la celda a partir de donde la información será separada. Una vez que hemos escogido la celda adecuada, presionamos el botón de regreso y luego presionamos el botón de finalizar. Cuando presionamos el botón de finalizar, nuestro proceso ha concluido. Lo que deberíamos hacer a continuación, y solo por cuestión estética, es modificar los anchos de las tres columnas para que la información se vea completa y no solapada como se está viendo en estos momentos. Lo que hacemos es, ubicamos nuestro mouse donde está la letra B de la columna y estando ahí presionamos el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado nos movemos hacia la derecha, hacia las columnas C y D. Una vez que hemos marcado las tres columnas, colocamos nuestro mouse en la zona de las cabeceras de las columnas,
justo entre el límite de dos de las columnas, por ejemplo, entre C y D. Noten ustedes que en estos momentos el símbolo del mouse pasa a ser una doble flecha separada al medio. En ese momento presionamos rápidamente dos veces el botón izquierdo del mouse, 1, 2, y automáticamente la computadora da anchos óptimos a cada una de las columnas para que la información se vea mucho más clara. El siguiente ejemplo es un poco más elaborado y nos pide separar en columnas los siguientes datos, convirtiéndolos luego al tipo de información adecuada. Tenemos acá una columna donde podemos notar a simple vista lo siguiente: un apellido paterno, un slash, un apellido materno, un slash, los nombres, un slash, la profesión de la persona, un slash, el día de la semana asociada a una fecha, domingo. Hay un separador que es el espacio en blanco, coma, espacio en blanco. Luego una fecha que es el 3 de enero de 1999. Otro slash, US dólar 98. Entonces, lo primero que notamos acá es que hay dos símbolos separadores. Uno es el slash y el otro es el espacio en blanco, coma, espacio en blanco. Por tanto, lo que es aconsejable en estos casos es estandarizar todo a un solo símbolo separador. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es buscar el espacio en blanco, coma, espacio en blanco, y reemplazarlo todo por un slash para que mantenga el símbolo separador como único. Pero eso lo vamos a hacer en una copia. Por cuestiones de seguridad, no lo vamos a trabajar en la base de datos original. ¿Qué es entonces lo que hacemos? Colocamos nuestro mouse en la primera línea de datos, presionamos Control Shift, flecha hacia abajo, presionamos Control C para copiar, nos movemos hacia la derecha a una columna vacía y presionamos Control B chica para pegar. El siguiente paso es modificar el ancho al ancho óptimo. Coloco mi mouse al costado de la columna B y hago doble clic con el botón izquierdo del mouse. 1, 2. Entonces, esta base de datos es sobre la cual yo voy a hacer mis reemplazos. Por tanto, ya no trabajo sobre la base de datos original por cuestiones de seguridad, sino todo lo voy a hacer sobre una copia. El siguiente paso va a ser reemplazar el espacio en blanco, coma, espacio en blanco por un slash. Entonces nos colocamos en la primera celda de esa columna y presionamos Control Shift flecha hacia abajo. Luego presionamos Control L y se abre la ventana de buscar y reemplazar. En donde dice buscar hacemos clic, nos aseguramos que esté inicialmente totalmente vacío, que no haya nada en ese casillero, y presiono barra espaciadora, coma, barra espaciadora. Luego bajamos y nos vamos a donde dice reemplazar, y ahí presionamos el slash. Entonces, luego de eso, escogemos la opción de reemplazar todos, nos indica cuántos reemplazos ha sido hecho y presionamos el botón de aceptar. Vamos a cerrar nuestra ventana. Una vez que la hemos cerrado, podemos ya regresar a la tabla original y podemos ver lo siguiente. La información ahora solamente tiene un símbolo separador, que es el slash. Por tanto, ya podemos usar el método de separar texto en columnas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos nuestro cursor en la primera celda de la base de datos ya convertida, presionamos Control Shift flecha hacia abajo. Entramos por el menú de datos y escogemos la opción que está relacionada con texto en columnas. Una vez que la hemos escogido,
se va a abrir una ventana. Escogemos la opción de delimitados y presionamos el botón de siguiente. Luego escogemos el símbolo delimitador. Entonces entramos por donde está otros y escogemos el slash. Una vez que escogemos el slash, presionamos siguiente y lo que tenemos que hacer es escoger cuál es el destino donde la información va a ser trabajada. En este caso, presionamos el botón de flecha hacia arriba y hacemos clic a su costado derecho. Una vez que hemos hecho eso, regresamos con clic a nuestro botón, flechita hacia abajo, y presionamos el botón de finalizar. Ya tenemos en este punto los datos separados, pero a veces los anchos de columna no son los óptimos. Entonces hago clic donde está la letra C de la columna, presiono el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado, marco todas las columnas. Luego coloco mi mouse entre las columnas C y D y cuando aparece la doble flecha partida al medio, hago rápidamente 2 veces clic al botón izquierdo del mouse. 1, 2. Ya tenemos en estos momentos los anchos óptimos para cada una de las columnas separadas. Y ahora comenzamos a manejar nuestros conceptos. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es los montos. Los montos, en este caso, deberían ser celdas numéricas, pero no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque aparece el símbolo monetario pegado al número. El símbolo monetario nunca debe de estar como contenido de celda. El símbolo monetario debe estar como formato de celda. Cuando nosotros cometemos el error de colocar un símbolo monetario como contenido de celda, esta celda ya no es numérica, sino es simplemente una celda de tipo texto. ¿Cómo podemos demostrar esto? Si yo quiero sumar las dos celdas, por ejemplo, la celda donde está el 98 más la celda donde está el 249 me da valor, porque el operador más solamente trabaja con celdas numéricas. Si yo por el contrario quiero aplicar, por ejemplo, una función suma y trabajo sobre estas dos celdas, doy enter y me devuelve 0, porque no reconoce que hayan números allí. Entonces tenemos que solucionar este problema. ¿Cómo lo solucionamos? Simplemente vamos a sustituir o reemplazar el US dólar por vacío. Para eso coloco mi mouse justo donde está la primera celda y presiono Control Shift flecha hacia abajo. Cuando hacemos eso, luego presionamos Control L y entramos a nuestra ya conocida ventana de buscar y reemplazar. ¿Qué hacemos en buscar? Hacemos clic en buscar, borro cualquier rezago de una búsqueda anterior y escribimos en mayúsculas US dólar. Tengan siempre presente que la computadora hace diferencias en este método entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, debemos ser muy precisos al momento de colocar las mayúsculas o minúsculas acá. Reemplazar con borro el slash y por tanto lo que voy a buscar es el US dólar en mayúscula y lo voy a reemplazar por vacío. Escojo la opción de reemplazar todos. La máquina me dice cuántos reemplazos ha sido hecho. Doy a aceptar, cierro mi ventana y lo que yo obtengo ya son celdas de tipo numérico. ¿Cómo puedo tener la certeza de que esto ya es un número? Pongo igual, clic a la primera celda, más clic a la segunda y ya me halla un monto. Si por el contrario quiero aplicar la función suma, igual suma, abro paréntesis y voy a marcar las dos celdas iniciales, la 98 y la 249, doy enter y también me vuelve a salir un número. Por tanto, acá yo ya tengo esto como celda numérica. Nos faltaría este dato de acá. En este dato de acá tenemos 1, o en este caso 3 de enero de 1999.
Esto de acá no es una fecha, es simplemente un texto que nos da la idea de una fecha, pero realmente no es una fecha para Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir o reemplazar los des por slash. Para eso, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en la primera celda y presionamos Control Shift flecha hacia abajo. Luego de eso, presionamos Control L. Y ya entramos nuevamente a nuestra ventana de buscar y reemplazar. En esta ventana borramos el US dólar y ponemos espacio en blanco de, así como está en mayúscula, espacio en blanco. Los espacios en blanco obviamente dados con la barra espaciadora. Y en reemplazar por busco el slash. Entonces, al momento que doy reemplazar todos, automáticamente la computadora elimina los Ds con los blancos laterales, reemplazándolos por slash, y lo que obtenemos son automáticamente fechas que nosotros ya podemos trabajar en cualquier fórmula u operación posterior con nuestro Excel. En el siguiente ejercicio nos piden separar en años, meses y días las siguientes fechas. Y lo que notamos es que en este caso lo que tenemos es una columna cuyos 4 primeros dígitos corresponden al año, los 2 siguientes corresponden al mes y los 2 siguientes corresponden al día. En este tipo de información no existe el símbolo separador de datos o delimitador de datos. Por tanto, esto se soluciona aplicando el segundo método de separación, que es el método de ancho fijo. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, nos ubicamos donde está la data, la primera celda de la data, y presionamos Control Shift flecha hacia abajo. Una vez hecho eso, entramos por el menú de datos y escogemos donde dice la opción de texto en columnas. Pero ahora escogemos la segunda opción, que es de ancho fijo. Una vez que escogemos la opción de ancho fijo, presionamos el botón de siguiente. Y lo que tenemos acá en la parte inferior es la data tal como nosotros la estamos viendo en nuestra hoja de cálculo. Lo que tenemos que hacer es colocar el símbolo de separación o el carácter de separación. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos acá, que esta es una especie de regleta, y hacemos clic con nuestro mouse. Aparece una flechita. Justo la flechita la estamos colocando entre el cuarto y el quinto dígito. De la misma manera, hacemos un clic acá y hacemos la siguiente separación. ¿De qué le estamos indicando a la computadora? Que va a separar en 3 columnas, donde la primera columna son los 4 primeros dígitos, la siguiente columna los 2 siguientes y la última columna los 2 finales. Y presionamos el botón de siguiente. En el botón de siguiente tenemos que escoger la opción de destino y vamos a escoger la celda del costado. Una vez que lo hemos escogido, nuevamente regresamos a nuestra ventana y presionamos el botón de finalizar. Damos a aceptar y lo que obtenemos es, en este caso, 3 columnas, donde está el año, el mes y el día, separados ya de manera automática.